Damos gracias al Señor porque Él está con nosotros como Padre fiel, bueno, por siempre con nosotros. Amén. Hermanos amados, yo quiero sumarme primeramente a las palabras de gratitud que hemos tenido para con la obra de milagro que el Señor hizo en el día de ayer en nuestro hermano Andrés, que es el papá, ¿cierto?, de Diego, suegro de Anita. Y la verdad que Anita me llamó pasado de las 5 de la mañana, más o menos, cuando empieza esta situación, y como ellos lo definen, así se le apagó la tele. No es algo que él, como en algún momento dice, no, tal vez tenía mucho miedo, solamente eso. Él está con un impacto fuerte cerebral debido a esos ACV que tenía registrado ahí con los coágulos que estaban ahí registrados, ¿cierto? Por lo tanto, a esa altura en la mañana, cuando él dice que se le apaga la tele y están en medio de la crisis, Anita me llama y yo comencé a orar de forma inmediata, a ungir en ese momento. Luego ya fue muy extremo la situación y llegó la ambulancia y se lo llevaron. Al hermano quiero hacer notar que cada uno va a evaluar, ¿cierto?, según el entendimiento que vaya teniendo, pero yo desde el área, como que conozco en el área de la salud, puedo entender un poquito más en esa parte. Los ACV que estaban hechos y estaban, ¿cierto?, los coágulos presentes, cuando el hermano llega a emergencia no le pueden tomar el escáner para chequear, ¿cierto? Él está muy, muy grave, no lo pueden chequear porque está vomitando sangre. Son cosas que debemos analizar. Se le apaga la tele, o sea que pierde el conocimiento, y en el hospital, en emergencia, comienza a vomitar sangre, y de hecho no le pueden tomar el escáner, no se lo podían tomar. Seguíamos orando, la iglesia estaba orando, hermanos, y el milagro es un milagro tremendo, portentoso, el poder del Señor, porque dice en el examen que no existe ningún coágulo en el cerebro. El Señor los retiró todos, amén. Demos un aplauso al Señor. El Señor retiró todos los coágulos como señal que fue su mano que intervino en la vida de nuestro hermano Andrés para dejarlo con vida, y el registro, el respaldo es que no hay ningún coágulo. En el escáner anterior, por supuesto, estaban los ACV y todos los coágulos que debían deshacerse, pero el Señor los deshizo de una sola vez, vomitando el sangre. O sea, eso iba en escalada para una partida. El accidente era para eso, pero el Señor le ha dejado con vida, y este es nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor, aplaudamos para el Señor. Gloria al Señor, amados. Gloria al Señor, dice, porque la oración del eficaz del justo puede mucho. Y alabo al Señor porque todos estaban orando, y cuando pudieron conectaron, intercedían. La oración eficaz del justo puede mucho. Y quiero también dar gracias al Señor porque el jueves fuimos con Solcita, Samuel, ¿cierto?, a Valparaíso, al Van Buren, ¿cierto?, a la área de oncología, donde usted sabe cómo está, ¿cierto?, en nuestra hermana Solcita operada, y tenían que hacerle la evaluación de la biopsia de ella. Sale, ¿cierto?, con células negativas en un porcentaje, pero hay algo que el Señor hizo ese día también, porque al evaluar la biopsia podía irse por dos alternativas, y el doctor no sabía, tanto radioterapia como quimioterapia, pero el doctor, el oncólogo, dijo ese día: no es necesario hacer la quimio porque no existen las células que ellos esperaban, que tenían que aparecer ciertas células, ¿cierto?, en los tejidos, esos tejidos en el torrente sanguíneo, y no están. Amén. Solo va por quimio, por radioterapia. Así que esa es una obra del Señor. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Gloria al Señor. Ese día que íbamos con Samuel, ¿cierto?
y recién iba a saber dónde estaba el hospital, pero llegó en el momento, ni nos perdimos nada, llegó, estaba lleno de autos para estacionar, el Señor inmediatamente hizo un espacio para estacionar, luego bajamos, ¿cierto? ¿Y dónde será? Porque ese hospital es como una ciudad. Bajamos por un terraplano así, pasamos, por aquí vámonos, y no nos dimos cuenta. Preguntemos ahí, y era el lugar donde teníamos que estar. Gloria al Señor. Y ahí yo les acompaño, ¿cierto? Junto a Solcita, Samuel, ¿cierto? Porque yo en el área ¿cierto? En esta área de la salud me manejo para ver, yo le digo, hasta dónde, que no dejemos ningún cabo suelto, que la vez anterior cuando la operaron quedó un cabo suelto, ¿cierto? De no ver una biopsia que había sido mal tomada. Y esa es la segunda intervención que ha experimentado Solcita. Pero ese día nuestro Padre Celestial también, que debía entrar Solcita y yo, porque Samuel así lo hemos puesto de acuerdo, vaya usted pastora, pero entramos los tres al oncólogo, amén. Así que todo el Señor abrió las puertas, y así que Solcita tiene que hacerse solo las radioterapias. Así que alabamos al Señor por los milagros que están ocurriendo, amén. Gloria al Señor. Y eso que quede registrado, porque nuestro Padre Celestial es bueno y maravilloso. Yo quiero compartir con ustedes en el Salmo 19, ya avanzado, ¿cierto? Pero en el Salmo 19, versículos 12 y 13. Sin embargo, voy a leer los dos versículos. Sin embargo, quiero leer, son 14 versos del Salmo 19, pero me voy a centrar en esos dos. Dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y estos son los dos versos en cual yo voy a desarrollar el tema. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda gloria, honra y alabanzas, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, en el cual tiene tu palabra para poder enseñarnos y guiarnos, como tu Santo Espíritu, Señor amado, el quien nos va a habilitar para responder a esa palabra, Señor amado, Padre Celestial, para poder obedecerla. Bendigo a mis hermanos, amado Dios, porque tú a cada uno de mis hermanos, cada uno de los hogares, y en este día del papá también bendigo a cada papá, en el cual usted ha hecho, Dios mío, esa obra en cada uno, dándole la capacidad, Señor, de engendrar, Señor amado.
Padre Celestial, los bendecimos a ellos, a los que están presentes y a los que no lo están, Señor. Los bendecimos aquí y en todo lugar, Padre. Y en esta palabra, Señor, yo declaro el control del Espíritu Santo sobre mi vida para exponerla. Bendice las mentes de tus hijos para recibir, que haya un espíritu moldeable, capaz de recepcionar la palabra. Se lo ruego con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. He querido leer todo el Salmo 19 porque es una riqueza, hermanos amados, y tomar, ¿cierto?, estos dos versículos. ¿Cómo puedo conocer? En la NTV dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. O sea que sí hay cosas dentro de nuestro corazón. Verso 13 en la NTV, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Amén. El Salmo 19, en esta introducción, el Salmo 19 es una de las obras más hermosas y profundas atribuidas a David, el rey de Israel. Se estima, dice, que fue escrito en algún momento de su vida, aunque no con fecha exacta, es incierta la fecha. Puede ser cuando él fue un pastor de ovejas o cuando él estaba reinando. El Salmo 19 se divide generalmente en dos secciones, por eso lo he querido leer completo. La primera es del versículo 1 al 6, la revelación de Dios en la creación. Aquí está hablando, ¿cierto? En la primera parte exalta la gloria de Dios manifiesta en la naturaleza. Nadie puede decir que no se conoce, que nadie conoció al Señor, porque la naturaleza grita de un Dios, grita sobre un Dios que la creó. Amén. No es casualidad. Entonces, en esta primera parte, la gloria de Dios es exaltada a través de la naturaleza. Como dice, los cielos y el firmamento, el sol y todo lo creado proclaman la grandeza y sabiduría del Creador de manera universal. Y ahí nos deja claro, sin palabras audibles, pero con un mensaje claro y constante para toda la humanidad. Y ahí hace referencia al sol. El sol sale de su habitación, lo llama el tálamo, y recorre como un gigante y tiene su recorrido y luego vuelve al lugar. La lluvia que nosotros acabamos de sentir en la noche, todo esto el Señor, la naturaleza, habla de nuestro Dios sin palabras. Por lo tanto, nadie va a tener excusas para decir, yo no conocía al Señor, nadie me habló, porque el Señor creó al ser humano con conciencia y Él se va a dar cuenta que un arbolito, que la naturaleza no es producto de la casualidad. Ahí está la mano de nuestro Dios. Del versículo 1 al 6 estoy haciendo como un pequeño resumen, porque voy a entrar a los dos versos que le dije. Y la otra segunda parte del versículo 7 al 11, que es preciosa, la revelación de Dios en su ley o su palabra. ¿Cómo nos habla? La ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. O sea, la palabra del Señor es la que convierte el alma. Eso no está diciendo. Esta segunda parte del salmista se enfoca en la perfección y el poder transformador de la ley de Dios. La palabra tiene un poder inherente que transforma nuestras vidas. Amén. Amén. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Por ejemplo, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. Toda la palabra es justa. Toda es recta. ¿Para qué? Porque esta convierte el alma. Es la palabra del Señor quien convierte el alma, quien nos hace cambiar. Entonces le estoy dando como una pincelada de lo que significa el Salmo. La palabra de Dios es presentada como algo puro, confiable, justo, verdadero, capaz de dar sabiduría, gozo, iluminación y una guía segura para la vida. ¿Dónde podemos ir a buscar entonces algo seguro? Todas las cosas tienen una verdad, ¿cierto? Si hay alguien que dice, ¿qué es esto? Alguien dice, ¿será un azucarero? ¿Ah? ¿Será, qué podría ser esto para otro? Podría ser, alguien dijo, no, si eso es un libro, porque la gente hoy día está así. Según la percepción, no, yo veo aquí un elefante. No, ¿cierto? Este es un soporte. Todas las cosas tienen una verdad, y la verdad la tiene Cristo. Aunque los otros digan que esto de un elefante, que un azucarero, esto es un soporte, ¿cierto? En el Señor, aunque la gente diga cualquier cosa por sus ideologías, la verdad, la última palabra la tiene la palabra del Señor. Esa es la verdad, a eso me refiero. Entonces, ya sabemos que la primera parte del 1 al 6 glorifica al Señor a través de la naturaleza, y del 7 al 11 está hablando de la importancia de la ley de Dios que convierte el alma. Y eso es otro sermón tremendo, que no lo voy a tocar ahora, que me voy a centrar en los dos versículos. Los versículos 12 y 13 se encuentran justo después de la exaltación de la ley de Dios. Después de conocer la perfección y los beneficios de la palabra de Dios, el salmista se vuelve hacia sí mismo y en una actitud, que el Señor nos ayude, de humildad y autoexamen. Una vez de reconocer que el Señor está en la naturaleza, de saber que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, Él se da media vuelta y Él dice, en una actitud de humildad y de autoexamen, reconoce el salmista la dificultad inherente del ser humano para comprender sus propios errores. Es difícil que nosotros de buenas a primero, y lo dice la Escritura, que vamos a reconocer nuestros propios errores. Es más fácil poner el dedo en la otra persona. Dice, y la existencia, comprender sus propios errores y la existencia de pecados ocultos o inconscientes. Qué difícil es reconocer nuestros errores. Qué difícil, porque el salmista dice que tiene una actitud de humildad y de autoexamen para poder decir esto. Y esta palabra nos desafía a todos nosotros. Me ha desafiado durante toda la semana esta palabra. Y no es fácil, porque los que amamos, si amamos al Señor, queremos ir agradándole a Él, ¿cierto? Queremos, y yo le digo a usted, ¿quiere usted que el Señor le diga por el Espíritu Santo qué debemos arreglar en este día? Yo quiero que Él me lo diga. Amén. Pero tenemos que desarrollar una actitud de humildad y de autoexamen. El Espíritu Santo que está con nosotros, si yo le digo, vamos, dímelo. Yo se lo dije durante la semana cuando él comenzó a trabajar con esta palabra. Hace 2 semanas. Ok, estoy arreglando esto, lo otro. Pero entonces ahora háblame a mí. Dime, ¿qué me tienes que decir a mí que yo no veo de mí misma? Dímelo, Señor. Y yo te voy a escuchar y voy a obedecer. ¿Quién podrá entender sus propios errores? La existencia de pecados ocultos o inconscientes. Esta pregunta
que nosotros nos hacemos, o el salmista se hace, ¿quién podrá entender sus propios errores? Subraya la incapacidad humana para reconocer plenamente todas sus faltas. Qué difícil es reconocer todas nuestras faltas. Esto nos está alumbrando la palabra del Señor. A ti y a mí nos cuesta reconocer todas nuestras faltas. Muchas veces las personas, cometen errores sin ser conscientes de ellos. Puedo pecar de forma inconsciente, o lo justifican y no los ven como pecado. No, de forma inconsciente lo hago, pero cuando yo ya me estoy dando cuenta, comienzo a justificar, o verdaderamente yo no los veo que son pecados. La súplica del salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué quiere decir? Revela una profunda humildad y dependencia de Dios. Yo quiero que el Señor me diga si yo creo que estoy bien y estoy mal. Yo quiero que el Señor me lo diga. El salmista no solo pide perdón por los pecados evidentes. Es evidente, yo pequé, estoy lúcido, consciente, conecto de verdad. Me equivoqué, fallé, estoy consciente. Sino que también el salmista, por aquellos los que no tienen conocimiento, reconociendo la omnisciencia de Dios. Porque aquí donde debemos detenernos, en saber que la Escritura nos está diciendo que es la omnisciencia de Dios, que quiere decir que el atributo que lo conoce todo, sabe que a nosotros cometemos pecados de forma inconsciente, y a veces cuando las cometemos y lo justificamos. Pero el Señor quiere llevarnos un poco más profundo y decir: has avanzado, pero necesito que trabajes esta área. Porque hay cosas que tú no ves de ti mismo, de ti misma. Y necesito que tú tengas un corazón humilde y moldeable para que yo te hable. Porque el Espíritu Santo nos va a hablar a nosotros. Pero si nosotros tenemos, y ahí lo vamos, una actitud que es orgullosa, resistente, el Espíritu Santo se va a quedar callado. No va a decir nada. Porque la actitud de nosotros es que le va a decir: sí, papá, háblame, dime, yo te escucho, Señor. Entonces el Espíritu Santo nos va a hablar. Una actitud humilde frente al Señor. Dice, verso 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, con ese, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. ¿Por qué? Porque el salmista busca la integridad. Ser completos, ser íntegros, ser verdaderos, ser auténticos, ser honestos, hermanos amados. La honestidad por sobre toda la apariencia. Yo creo que lo más duro y difícil es descubrir una persona que es deshonesta. La deshonestidad que ríe y por detrás habla, daña. No, hermanos, eso no. Yo prefiero una persona, auténtica, real. Siente en un momento, va a decirlo, pero sabe que así es ella, así es esa persona, pero no tiene un doblez, porque te hiere 10,000 veces al encontrar una persona deshonesta, que no pasa nada, pero pasa todo por dentro del corazón. Que no se enseñoreen de mí las soberbias, entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión, porque el pecado va en escalada. Orgullo, el pecado, llegamos a rebelión. No quiero nada contigo, con el Señor. Aquí el salmista se enfoca en los pecados de soberbias o presuntuosos. Estos son pecados cometidos con conocimiento, con arrogancia, con desprecio hacia la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, lúcidos, conscientes, sabemos que estamos mal y decimos, bueno, pero el Señor dice, no, yo no voy a hacer así porque esto no me parece?
yo estoy consciente. Yo a quien estoy resistiendo es al Señor. Amén. Estos pecados presuntuosos son pecados cometidos con conocimiento, con arrogancia, con desprecio por la voluntad de Dios, o con la confianza en la propia capacidad, en lugar de la dependencia de Dios. Cuando nosotros decimos, no, sí, yo creo que estoy bien, pero Dios dice, no, así no. No, el Señor nos ayude. La petición del salmista, que no se enseñoreen de mí. ¿Se pueden enseñorear los pecados de mí? Claro que sí. Tomar el control y llevarme a otra ruta. Si el pecado logra tomar control de mi orgullo, de mi soberbia, de mis terquedades, me va a sacar de la ruta y me va a decir, sí, porque tú eres autorreferente. Bueno, esto yo creo que es injusto y yo tomo una decisión y a mí es lo que hay y yo asumo. Y dejamos, ¿cierto?, como en una reacción de dominó, todo mundo en el piso. La petición que no se enseñoree de mí muestra la preocupación por el dominio del pecado. El salmista anhela que estas faltas no tomen control de su vida. Yo no quiero, tampoco quiero yo hoy día que mis faltas tomen control de mi ser. Yo no quiero. Esta palabra el Señor me la habló a mí. Me la habló a mí. Y yo le estoy poniendo el dedo en la llaga. Esto es lo que me habló a mí el Señor. Y se los comparto porque no comparto nada que el Señor no me hable a mí primero. En el sentido, yo necesito tratar esto contigo. El resultado deseado es, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, o libre de gran rebelión, según la traducción. La integridad se alcanza al ser librado de estos pecados. ¿Cómo yo puedo ser íntegro? Cuando no me controlan los pecados de orgullo. Y la gran rebelión, ¿cómo puedo ser libre de gran rebelión? ¿Cierto? Puede referirse a una apostasía, puede llegar hasta, ¿cierto?, a la apostasía, a un alejamiento total de Dios que se evita. Dice que se evita al ser purificado de la soberbia. Justamente estoy tratando un tema, ¿cierto?, no directamente aquí, pero cuando una persona se aleja totalmente del Señor, ¿cierto? Ya la palabra no quiere nada, le es incómoda. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en esto? Algo importante que nosotros debemos en estos versículos aprender. Estos versículos nos ofrecen enseñanzas. Lo primero, como dice el pastor, punto 1, reconocer la limitación humana y la necesidad de revelación divina. Lo primero que debemos reconocer hoy día es la limitación humana. ¿Somos limitantes para reconocer nuestros propios errores? Yo sí. Yo sí. La enseñanza que debemos tomar de aquí, al reconocer nuestras limitaciones humanas, el ser humano es propenso a la ceguera espiritual y moral. Somos propensos, por lo tanto, cuidado con eso, con esas opiniones de nosotros que son extremadamente tajantes. No siempre somos capaces de ver nuestros propios errores, especialmente aquellos que están arraigados en nuestro carácter o que hemos normalizado, pero que esto es normal. Solo la luz de la palabra de Dios y la intervención divina pueden revelarlos. Y yo quiero entonces que el Señor me revele lo que hay en mi corazón. Y para eso he leído y he escuchado en audios el Salmo 119, que tiene 170 y tantos capítulos, versículos. Lo he puesto una tras vez, y yo le invito a usted que haga lo mismo. Ponga el Salmo 119 en audio. Cuando usted se vaya a acostar, una tras vez, una noche, el Espíritu Santo me llevó a eso y yo concluí en esta palabra. Amén. La recomendación
¿Qué debemos hacer? Desarrollar el hábito de la autorreflexión honesta y humilde. ¿Verdaderamente se me pasó la mano? ¿Verdaderamente actué correctamente? ¿Verdaderamente yo hice lo correcto? Reflexión honesta y humilde, pero siempre a la luz de la Escritura. Pide a Dios, ¿cierto?, en oración que te muestre o nos muestre nuestras faltas. Eso es lo que debemos hacer, porque el Espíritu Santo las va a mostrar. Amén. Incluso las que no percibimos. En Proverbios 3, del 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, que no debemos confiarnos únicamente de nuestros juicios. Es que yo creo que estoy aquí. Tal vez tenemos mucha razón en cosas, pero hay otras que no nos tenemos claridad. Y cuando somos tan tajantes, hay algo que aprender. ¿Qué debemos hacer entonces? Reconocer la limitación humana, ¿cierto? Y necesitamos la revelación divina. Y para eso está la obra del Espíritu Santo. Yo te ruego, Espíritu Santo, que nos revele nuestro interior. ¿Qué más debemos hacer? Punto 2. Cultivar la humildad y el arrepentimiento constante. Cultivar la humildad. La humildad es tener un espíritu moldeable, dócil. Ok, me equivoqué, lo voy a enmendar. Cultivar la humildad y el arrepentimiento constante va a depender, ¿cierto?, de su relación con el Señor. Si amamos al Señor, yo no quiero que hayan cosas que me limiten mi comunicación con el Señor. Y si no sé, si hay algo, yo quiero, y creo que estoy bien, yo quiero que el Espíritu Santo me lo diga. Porque yo estoy dañando al Señor y también de seguro a alguna persona. Cuando nosotros pedimos un espíritu de humildad y arrepentirnos constantemente en medio de que me doy cuenta que he actuado mal, el salmista demuestra una profunda humildad al reconocer la incapacidad para discernir todos sus errores, y al pedir ser librado de ellos. La humildad es fundamental para el crecimiento espiritual. Todo lo que nuestro Dios nos tiene que enseñar está en la Escritura, y para eso yo tengo que tener un corazón moldeable, humilde, sometido, para decir: tú me estás diciendo esto, ok, necesito arreglarlo. ¿Qué debemos hacer en algo práctico? Debemos practicar el arrepentimiento diario, no solo por pecados conocidos, sino también por aquellos ocultos. Señor, aquellos pecados que estoy lúcido, consciente, Señor, de que yo he fallado, se me ha pasado la mano, pero también por los pecados que yo no veo de mí mismo, por los pecados que son ocultos. Mantengamos un corazón contrito y dispuestos a ser corregidos por Dios. Esa es una de las recomendaciones. El Señor nos ayude. Amén. Esta palabra no es fácil para nadie, pero aquí estamos a la mesa con nuestro Padre. Amén. Punto 3. Luchar activamente contra la soberbia y la autosuficiencia. La soberbia, hermanos, es un pecado particularmente peligroso porque nos aleja de la dependencia de Dios y nos lleva a actuar con arrogancia. Es un obstáculo para la verdadera integridad. Si podemos definir nosotros la soberbia,
es un sentimiento de valoración excesivo de uno mismo por encima de los demás. No puedo hacer eso en el Señor. No puedo sentirme superior al demás y poner el dedo. Puedo corregir, pero ahí hay algo que nosotros debemos entender, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, que esos pecados de soberbia que me llevan a ver superior y señalar al demás, no corresponde. Estamos hablando de soberbia. Y yo le voy a decir, ¿por qué usted cree que me quedé con esta palabra? No, fui a ver qué más tenía que yo aprender. La soberbia es un pecado, ¿cierto? Una valoración excesiva de uno mismo por encima de los demás. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué fui? Cuando vi esta palabra, identificar las áreas de tu vida donde la soberbia podría estar operando. ¿Cómo opera la soberbia? Escucha aquí, con el radar del Espíritu Santo: orgullo, autosuficiencia, falta de perdón, juicio hacia otros, altivez, arrogancia, engreimiento, vanidad, jactancia, presunción, prepotencia. Son las características, ¿cierto?, de un corazón, ¿cierto?, con soberbia. ¿Le ha parecido a usted que muchas veces hemos tenido eso en nuestro corazón? Sí, cierto, lo hemos tenido. Sí, lo he visto, dice el pastor. Es recíproco, amor. A una. Atrás sin golpes. Nosotros en los matrimonios, ¿cierto? Y ahí entramos en el área chica, dime y diretes, cuando el otro no alcanza a ver lo que el otro está diciendo y viceversa, y ahí hay una pugna muy fuerte, ¿cierto? El Señor nos ayude a tener un espíritu humilde, moldeable. El Señor nos ayude, amén. Entonces, la soberbia es un pecado particularmente peligroso porque nos aleja de la dependencia de Dios. Cuando a mí se me ocurre decir, no, yo lo voy a hacer a mi manera, usted se acaba de desconectar del Señor. Señor, yo me desconecté del Señor. El Señor dice, haz lo que tú veas. ¿Cómo te va a ir? Cuando tú deseas volver, yo voy a estar aquí. El Señor, ¿cierto? La soberbia es un pecado particularmente peligroso porque nos aleja de Dios y nos lleva a actuar con arrogancia. Es un obstáculo para la verdadera integridad, entendiendo que el salmista busca lo íntegro, lo completo, lo justo. Debemos identificar esas áreas. Debemos pedir a Dios que nos preserve de estos pecados, o sea, que nos aparte y que te ayude a someter tu voluntad y la mía, por supuesto, nuestra voluntad nos ayude a someter nuestra voluntad a la suya, como dice el Padre nuestro, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Reconocer todas estas buenas obras, reconoce, eso es, que toda buena obra y todo entendimiento proceden de Él, amén. Si hasta aquí hemos avanzado y hemos sido contentos, hemos tenido logros, han sido por la ayuda del Señor, ¿o no? No porque yo soy más firme que tú, no, porque Dios es bueno. ¿Qué debemos? Una cuarta punto, valorar la ley de Dios como guía transformadora, es decir, valorar la palabra de Dios. Ok. Tú estás pensando así, ¿qué dice la Escritura? Y la Escritura es la impronta. Si tenemos orgullo, decir no, vamos mal. Como dice aquí, debemos valorar la palabra del Señor porque la ley es perfecta que convierte el alma, ¿cierto? El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio ¿a quién? Al sencillo, al simple, al humilde. Hace sabio al sencillo, pero al arrogante el Señor lo mira de lejos.
el contexto de estos versículos, que es la exaltación de la ley, lo que le acabo de mencionar, ¿cierto?, sugiere que es a través de la palabra de Dios que somos iluminados para ver nuestros errores y para ser guiados hacia la integridad. Gloria al Señor. Es la palabra del Señor, ¿cierto?, la que nos muestra nuestros errores. Por eso que hay que ir a la fuente. Es bueno escuchar la palabra del Señor por un predicador y predicadores que nosotros le recomendemos, no cualquier charlatán que está en YouTube. Cuidado con el Alducín, por ejemplo, yo se lo digo, que profetizó que venía el Señor no sé qué mes y no vio nada, ¿cierto? No, ¿qué va a escuchar usted? Entonces, hermanos amados, la palabra del Señor es la guía maestra, la que es correcta, la que nos va a indicar nuestros propios errores. Es la palabra del Señor. Parta por el Salmo 119 y va a ver que hay muchas cosas que hay que aprender ahí. Y esto también, y esto sí, muchas cosas del Señor. Todavía, y a mi edad, todavía, Señor. Claro, hasta que yo venga por ti. Nos va a mostrar nuestros errores y para ser guiados, dice, hacia la integridad. La ley no solo revela el pecado, sino también ofrece el camino hacia la rectitud. Por ejemplo, el Salmo 119, 29 dice, mire qué es esto, qué tremendo. Líbrame de mentirme a mí mismo. ¿Hasta dónde podemos ser capaces de llegar nosotros a convencernos de una mentira nosotros mismos? No, que tú lo hiciste, no, y yo lo hice así, pero no me conviene. Y nuestro corazón está engañoso. Voy a hacer pasar como hay en los dichos que dicen una cosa por otra, ¿cierto? Voy a convencerme que esto es así. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. O sea que yo me puedo mentir a mí mismo. Yo me puedo decir, sí, Ani, tú eres inocente. Tú entre esta calamidad, tú eres inocente. No podemos hacer esos engaños a ese nivel. Lleva el corazón de maldad en nosotros. Recordemos que hay dos naturalezas que todavía están en pleito, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza nueva. Están todavía confrontándose hasta que el Señor venga. Pero Romanos 6:6 nos da buenas noticias, que la naturaleza pecaminosa no tiene el poder que tenía de controlarme. No, lo rompió el Señor en el madero de la cruz. Así que por lo tanto yo le puedo decir, no, pues tú estás ya rota, tú no eres un amo que me controla a mí. Tú fuiste vencido en el madero de la cruz. Y por eso que hay que tomar la palabra y decir, ok, me equivoqué. Pero ¿a dónde voy a ir si me equivoco? A pedirle perdón al Señor. A decirle, Señor, lávame, límpiame. Reconozco, Señor, que me equivoqué, que me enojé, que dije más cosas de las que debía decir, Señor. Lávame, límpiame, Señor. Reconozco que pensé mal, reconozco que fui soberbio, que cuando tu palabra vino a mí no quise y mantuve resistencia. ¿Y dónde me lleva? A un endurecimiento total y a una pérdida, porque Satanás me va a querer llevar a una rebelión total con una apostasía. No quiero nada con el Señor. Y estamos viendo casos así. ¿No le parece a usted este salmo en el verso 29? Líbrame de mentirme a mí mismo. ¿Lo había escuchado usted? ¿Lo había leído? En la NTV. Líbrame de mentirme a mí mismo. A ese nivel podemos llegar a mentirnos y a convencernos de nuestros propios argumentos que son falsos. Por eso la palabra del Señor dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y decir, acusar esos pensamientos. Mira, Señor, estos pensamientos vienen a mí, yo no quiero nada con esos pensamientos. Identifico que es mi naturaleza carnal la que está operando. Mira esos pensamientos, yo no quiero nada con eso. Yo quiero, Señor amado, seguir tus pensamientos en la naturaleza divina, que el Espíritu Santo me guíe. Usted tiene un pleito adentro, pues, ¿o no? Usted y yo tenemos un pleito todos los días con nosotros mismos. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. El primer obstáculo somos nosotros. Lo primero que tenemos que hacer somos guerrear con nosotros. Después con el esposo, con los niños, nosotros somos el primer obstáculo, porque si hay arrogancia, hay orgullo, y ya le dije el medio listado que hay
¿cierto? Una de esas cosas está controlándome a mí. Y el salmista dice que ninguno de los pecados de orgullo a mí me controlen, porque entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión, porque al persistir esos pecados me van a llevar a rebelarme contra el Señor. Y la rebelión es como pecado de adivinación, dice en Samuel. Y dijo el salmista, ¿qué debemos hacer? Sumérgete o sumerjámonos en la palabra del Señor. Permitamos que la palabra de Dios examine nuestros corazones, revele nuestras motivaciones y nos enseñe el camino de la justicia. Hay motivaciones que son incorrectas. Yo hago esto, pero yo tengo otra motivación. Yo lo hago, es bueno, pero hay una motivación negativa detrás mío. Y Dios quiere que aún, como dijo Pablo, yo pongo, imagínense el nivel de integridad de Pablo, yo pongo a mi conciencia de testigo. Que yo no he pensado así. Uy, ojalá llegáramos todos a ese nivel, ¿cierto? Un desafío de la palabra, claro que sí. Y cobre ánimo, que el Señor está con nosotros para ayudarnos. Amén. Esto no es una cosa que nos va a acusar ni ojalá ahí. No, tiene el antídoto, que es la palabra, y el recurso que me habilita es el Espíritu Santo. Amén. La obediencia a sus preceptos o a sus leyes nos llevarán a una vida íntegra. La obediencia y libre de rebelión. El Salmo 119, el 59 dice, consideré el rumbo de mi vida. Consideré el rumbo de mi vida. O sea que se paró el salmista y dijo, voy a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo consideré, mi rumbo, y decidí volver a tus leyes. O sea que el salmista se había ido, se había alejado. Decidí volver a tus leyes. ¿Dónde está? ¿Tenemos autoridad para tomar decisiones en Cristo? Claro que sí. Soy yo quien decido. Isaías 1:18. Si quisiereis y oyereis. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisiereis, seréis consumidos a espada. Isaías 1:18. Y el quinto, anhela la integridad y la libertad del dominio del pecado. Yo anhelo la integridad. Yo quiero mirar al Señor, que no tenga de qué bajar la cabeza. Por lo menos en el telón, que baja el telón, sube el telón, aquí estoy. Según todo lo que me ha enseñado, yo he obedecido esto. Hay más cosas que enseñarme, claro, pero según todos estos puntos que tú me has enseñado, yo lo entiendo y lo obedezco. Después bajará el telón, subirá el telón, me mostrará otra cosa, pero lo que ya me ha mostrado, tengo que obedecerlo, pues. Amén. El Señor nos ayude. Anhela la integridad y la libertad del dominio del pecado. El deseo del salmista es ser íntegro y estar limpio de gran rebelión. Esto muestra una aspiración por una vida que agrada a Dios en todos los aspectos, libres del control del pecado. Salmo 119, el mismo, verso 67. Yo, dijo el salmista, solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. O sea, lo hemos sentido cuando el Señor te voy a tratar. Y nosotros volvemos. Hasta, ¿cierto? Ahora sigo de cerca tu palabra. A todos nos pasa, pues, amén. El salmista le pasó, a nosotros nos está pasando. Y el Señor nos está ayudando, amén. Gloria al Señor. En el Salmo 119, el mismo, el 75. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. ¿Puede usted decir así? Yo puedo decir así. Y con gozo porque Él es Padre y me va a disciplinar, me va a corregir y me va a instruir en lo correcto. ¿Qué debemos hacer? Hagamos de la integridad la libertad. Hagamos de la integridad y la libertad del pecado nuestras metas espirituales. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál será su meta? Yo quiero ser íntegro, Señor. ¿Usted quiere? Yo quiero ser íntegra, ¿cierto? Y que el pecado no me domine a mí. Yo no quiero.
porque papá pagó el precio por Jesucristo y yo puedo ser libre del pecado. No nos conformemos a una vida de mediocridad moral. Ahí nomás. Oremos y trabajemos para que Dios nos forme a su imagen, a la semejanza de Él, conformando nuestro carácter y permitiéndonos vivir en obediencia plena a Él. Salmo 119, 69 dice: los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. Tal vez otros me van a criticar, pero la verdad, esa no es verdad. La verdad es que yo te amo y obedezco tus mandamientos con todo el corazón. Verso 14, y en la conclusión, ¿cierto? Que nos está llamando esta reflexión, cuando nos llama a una profunda humildad y a una dependencia de Dios, total dependencia de Dios para la revelación y perdón de nuestros pecados, tantos ocultos como presuntuosos. Estos dos versículos nos están llamando a una búsqueda constante de la integridad a través de la guía y del poder transformador de la palabra. Y el salmista termina con el verso 14, lo cual yo voy a hacerlo. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Que tengo la otra versión, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca, mi redentor. ¿Queremos nosotros este desafío? ¿Queremos ser íntegros? ¿Queremos que el Espíritu Santo nos hable? Debemos buscar la guía en la palabra del Señor y ser honestos e íntegros y reconocer que hemos fallado. Yo quiero que usted y yo cerremos los ojitos y antes que pase los músicos a cantar, vamos a orar al Señor. Y ahí en su banca donde está, levante su mano al Señor y diga: yo quiero esta palabra. Señor, en esta hora, Señor, la palabra tuya, que es perfecta, que convierte el alma, que es más precioso que el oro, que la miel que destila del panal, esta convierte el alma. Esta palabra es la que nos lleva a ser íntegros, Señor, a estar libre de gran rebelión, de soberbias. Mira esos pensamientos arrogantes, presuntuosos. Mira esos pensamientos, Señor. No es que no nos vayamos a equivocar. Nosotros, Señor, todavía estamos combatiendo con la naturaleza carnal que ha sido rota en el madero de cruz, pero todavía combatimos con ella. Danos un espíritu humilde, moldeable. Aparta de nosotros la soberbia, la obstinación, el orgullo, Señor amado. Padre eterno, en el nombre de Jesús, destruye, Señor amado, todas estas cosas que están dentro de nosotros, Señor amado. Padre celestial, estos pecados que están arraigados dentro de nosotros, ¿cómo está operando la soberbia? Y los nombro: orgullo, autosuficiencia, falta de perdón, juicio hacia otros, altivez, arrogancia, engreimiento, vanidad, jactancia, presunción, prepotencia. Señor, confesamos, límpianos, limpia nuestro corazón de toda esta basura de pecado. No queremos tenerla en nuestro corazón. Señor, confesamos todos estos pecados delante de ti, porque los podemos hacer conscientes y también de forma inconscientes. Por lo tanto, los pecados conscientes e inconscientes los ponemos en tus manos, Señor, y con humildad recibimos la palabra
y te decimos: Señor, queremos ser íntegros, queremos ser agradables a ti, y vamos a trabajar y le vamos a permitir. Ahora le permito al Espíritu Santo, dígale, trabajar y mostrarme a mí todas las soberbias que están dentro de mi corazón. Yo lo anhelo. Y por la fe recibimos el perdón de nuestros pecados, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús, amén y amén.